¿Es posible que el hombre del traje rojo haya sido sorprendido en el momento más inesperado? Te sorprenderá saber que las cámaras de seguridad y los videos caseros han capturado algo que desafía toda lógica. Papá Noel, el mismísimo Santa Claus, ha sido visto en acción. Olvida las historias contadas al calor de una chimenea. Aquí te traemos evidencias visuales que te harán replantear lo que crees. Desde misteriosos paseos nocturnos hasta escapes al borde de la magia, pasando por trineos que desafían la gravedad y luces que iluminan el cielo como estrellas fugaces, estas grabaciones te dejarán boquiabierto. Papá Noel huye. En una tranquila noche de diciembre, la casa de los Martínez se encontraba sumida en el silencio propio de la madrugada. Sin embargo, en la habitación de Javier, el hijo mayor, la luz tenue de una cámara permanecía encendida. Javier, un joven entusiasta de la tecnología y ávido creador de contenido para su canal de YouTube, había decidido instalar una cámara de visión nocturna en la sala de estar, con la esperanza de captar algún movimiento inusual durante la víspera de Navidad. Las horas transcurrieron sin novedad, hasta que, alrededor de las 3 de la mañana, un suave tintineo rompió la quietud. La cámara, equipada con sensores de movimiento, se activó de inmediato, enfocando hacia la chimenea. Para sorpresa de Javier, una figura robusta, ataviada con un traje rojo y una barba blanca como la nieve, emergió silenciosamente del hogar. Era Papá Noel en persona, quien, con movimientos sigilosos, comenzó a colocar regalos bajo el árbol decorado con esmero. Mientras depositaba el último paquete, un destello proveniente de la cámara llamó su atención. Papá Noel giró la cabeza y, al percatarse de que estaba siendo grabado, esbozó una sonrisa pícara. Con un guiño dirigido hacia el lente, llevó un dedo a sus labios, indicando silencio. Acto seguido, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en una estela de luz dorada, dejando la sala vacía pero repleta de regalos. Santa Claus olvida su bolsa. En una acogedora casa suburbana, los hermanos Lucas y Martina, adolescentes curiosos y entusiastas de las festividades navideñas, se encontraban en la sala decorada con luces parpadeantes y un árbol adornado con esferas brillantes. La emoción de la Nochebuena los mantenía despiertos, esperando ansiosos la llegada de Papá Noel. Decidieron esconderse detrás del sofá, con la esperanza de sorprender al mítico visitante en acción. Las agujas del reloj marcaban la medianoche cuando un suave susurro de campanillas resonó en la estancia. Una corriente de aire frío precedió la aparición de una figura robusta, vestida con el clásico traje rojo y una barba blanca que le llegaba al pecho. Era Papá Noel, quien, con movimientos precisos y silenciosos, comenzó a colocar regalos bajo el árbol. Lucas y Martina observaban con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración para no delatar su presencia. De repente, un sonido proveniente del exterior distrajo a Santa Claus. Giró la cabeza hacia la ventana y en ese instante, al parecer por la prisa, dejó su bolsa de regalos junto al árbol. Sin percatarse de su olvido, desapareció en un destello de luz, dejando la sala en silencio una vez más. Los hermanos intercambiaron miradas de asombro y emoción. Se acercaron cautelosamente a la bolsa, una enorme y pesada talega de terciopelo rojo con bordes dorados. La curiosidad los impulsó a tocarla, pero, al primer contacto, la bolsa se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Sorprendidos, intentaron racionalizar lo sucedido, preguntándose si la desaparición fue un acto voluntario de Papá Noel o una medida de seguridad mágica para proteger los regalos. A la mañana siguiente, compartieron la experiencia con sus padres, quienes sonrieron con complicidad, sugiriendo que la magia de la Navidad siempre encuentra formas de sorprendernos. Lucas y Martina comprendieron que habían sido testigos de un misterio navideño, uno que reforzaba la maravilla y el encanto de las festividades. Aunque la imagen popular de Papá Noel con su traje rojo se atribuye a menudo a la publicidad de Coca-Cola, este no fue su creador. El color rojo ya había sido adoptado para representar a Papá Noel desde principios de 1902. Sin embargo, fue gracias a la publicidad de Coca-Cola que tanto este color como la imagen de Santa se popularizaron a nivel global. Papá Noel y la luna llena. En una noche despejada de diciembre, el vuelo 782 de una aerolínea comercial surcaba los cielos en dirección a Nueva York. Los pasajeros, algunos adormecidos y otros absortos en sus lecturas o dispositivos electrónicos, apenas notaban el suave balanceo del avión. Sin embargo, en la fila 14, asiento A, una niña llamada Sofía, de 8 años, miraba por la ventanilla, fascinada por el manto estrellado que se desplegaba ante sus ojos. La luna llena brillaba con intensidad, iluminando las nubes esponjosas que parecían campos de algodón bajo la luz plateada. De repente, Sofía entrecerró los ojos, creyendo ver una sombra que cruzaba el cielo. Parpadeó varias veces,
intentando enfocar la vista, y entonces lo vio con claridad. Una silueta inconfundible de un trineo tirado por renos, con una figura robusta y barbuda al mando. Era Papá Noel, volando majestuosamente con la luna como telón de fondo. Emocionada, tiró de la manga de su madre, quien dormitaba a su lado. «Mamá, mamá, mira, es Santa Claus», exclamó en un susurro urgente. Su madre, aún medio dormida, sonrió con indulgencia y murmuró: «Claro, cariño, es Santa Claus». Pero al ver la insistencia en los ojos de Sofía, decidió mirar por la ventanilla. Para su asombro, también distinguió la figura del trineo deslizándose por el cielo nocturno. Otros pasajeros comenzaron a notar la conmoción y dirigieron sus miradas hacia las ventanillas. Un murmullo de sorpresa y deleite se propagó por la cabina. Algunos sacaron sus teléfonos móviles, intentando capturar el momento, pero la velocidad del avión y la naturaleza etérea de la visión hicieron que las fotos resultaran borrosas o desenfocadas. Sin embargo, la imagen quedó grabada en la memoria de todos los presentes. El capitán, al ser informado por la tripulación, hizo un anuncio por el sistema de altavoces. «Damas y caballeros, parece que hemos tenido el privilegio de un avistamiento especial esta noche. Les recordamos que es Nochebuena y la magia está en el aire. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo». Sofía, con los ojos brillantes de alegría, se acurrucó en su asiento, abrazando a su peluche favorito. Sabía que había presenciado algo extraordinario, una confirmación de la magia y el espíritu de la Navidad. Mientras el avión continuaba su trayecto, la visión de Papá Noel volando frente a la luna llena se convirtió en el tema de conversación y asombro entre los pasajeros, uniendo a desconocidos en una experiencia compartida de maravilla y esperanza. Santa Claus sale por la chimenea. La noche era fría y silenciosa. En una casa típica de las afueras, la familia Fernández dormía profundamente, ajenos a lo que estaba por suceder en su propia sala de estar. El fuego en la chimenea había sido apagado horas antes, dejando solo unas brasas agonizantes que apenas iluminaban el lugar. Sin embargo, algo cambió de repente. Un leve silbido comenzó a escucharse, como si el viento estuviera colándose por las rendijas. Era un sonido distinto, como si la Navidad misma estuviera anunciando su llegada. De repente, un pequeño destello rojo brilló en la oscuridad. El silbido aumentó, y ante lo imposible, el fuego que se había extinguido volvió a cobrar vida, solo para apagarse nuevamente en cuestión de segundos. Del interior de la chimenea, una figura grande comenzó a descender con total naturalidad, como si atravesar ladrillos fuera parte de su rutina diaria. Era él, con su icónica barba blanca, traje rojo impecable y una bolsa enorme a sus espaldas. Santa Claus en persona. La cámara de seguridad, instalada días atrás por el padre de familia para prevenir cualquier incidente durante las fiestas, grabó todo el acontecimiento. Lo que más llamó la atención no fue solo la habilidad con la que Papá Noel se deslizó sin dejar una mancha de hollín en su traje, sino el silencio con el que lo hizo. Ni el más mínimo ruido perturbó la tranquilidad de la casa. Al llegar a la sala, Santa Claus se detuvo frente al árbol de Navidad. Se tomó un momento para sacar, uno por uno, los regalos de su bolsa mágica, colocándolos con precisión bajo el árbol. Lo sorprendente fue que, entre los objetos, apareció incluso una bicicleta, un tren de juguete y otros artículos que, según las leyes de la física, jamás habrían cabido en su bolsa. Cada objeto parecía materializarse en sus manos, como si respondiera a un poder mágico. Santa, con una sonrisa amable, observó el resultado de su trabajo y comenzó a retirarse hacia la chimenea. Pero antes de partir, un detalle encantador tuvo lugar. Sacó de su bolsillo una galleta que la familia había dejado preparada y con un movimiento rápido la llevó a su boca. Una migaja quedó sobre su barba, detalle que humanizaba aún más al mítico personaje. Luego, con un gesto suave y casi teatral, levantó un dedo hacia sus labios, como sugiriendo un consciente de la cámara que lo grababa. Finalmente, un destello brillante envolvió la chimenea y Papá Noel desapareció, dejando solo el eco de la magia en el aire. Avistamiento del trineo en Texas. Todo comenzó en una noche tormentosa en Texas, donde el cielo se pintaba de grises oscuros y relámpagos destellaban como cuchillas iluminando el horizonte. Steven, un aficionado a la fotografía de tormentas, había salido al porche de su casa armado con su cámara, esperando capturar imágenes del espectáculo natural. Las nubes giraban con fuerza, el viento aullaba entre los árboles, y la atmósfera tenía esa sensación de tensión que precede a un acontecimiento extraordinario. Lo que Steven no imaginaba era que esa noche no solo capturaría un fenómeno meteorológico, sino algo mucho más sorprendente. Un relámpago particularmente intenso iluminó el cielo por completo,
y fue entonces cuando Steven lo vio. A través del resplandor eléctrico, una silueta peculiar apareció recortada contra las nubes. Un trineo tirado por renos, volando en formación perfecta. La figura, apenas visible, tenía un brillo tenue pero inconfundible, como si estuviera envuelta en un aura de luz dorada. Steven parpadeó, convencido de que era un juego de sombras, un truco de su propia mente, pero cuando otro relámpago iluminó el cielo, la visión fue aún más clara. Con el pulso acelerado, Steven levantó su cámara y comenzó a grabar. El trineo surcaba el cielo con una elegancia impresionante, moviéndose contra la tormenta como si las leyes de la naturaleza no se aplicaran a él. Los renos avanzaban sincronizados, liderados por uno cuya nariz emitía un leve resplandor rojo. Papá Noel, una figura robusta y segura de sí, sujetaba las riendas con firmeza mientras el trineo dejaba un rastro efímero de luz detrás de él. Era un espectáculo irreal, casi onírico, pero absolutamente real a los ojos de Steven. «¿Qué demonios estoy viendo?», murmuró, sin apartar la mirada del lente de su cámara. En pocos segundos, la silueta se desvaneció entre las nubes, dejando a Steven completamente atónito. El viento volvió a aullar y las nubes cerraron el espacio donde, apenas un instante antes, había volado la magia misma de la Navidad. Al revisar las imágenes en su cámara, Steven vio que había capturado algo más que luces y sombras. El video mostraba con claridad la silueta de un trineo y renos, una prueba innegable de lo que había presenciado. A plena luz del día, era un día soleado y brillante en los Alpes suizos, donde un grupo de turistas disfrutaba de un viaje escénico a bordo de un tren que serpenteaba entre montañas cubiertas de nieve. La atmósfera festiva de la Navidad podía sentirse en el aire. Risas infantiles, el sonido de cámaras capturando el paisaje idílico y el murmullo de asombro de quienes contemplaban los imponentes acantilados nevados. Entre los pasajeros se encontraba Daniel, un joven camarógrafo aficionado que no perdía oportunidad para grabar momentos únicos durante su viaje. La locomotora, pintada de rojo y dorado, avanzaba con ritmo constante. Daniel enfocó su cámara hacia el exterior, capturando las colinas relucientes y el azul vibrante del cielo despejado. Fue entonces cuando algo insólito ocurrió. Apenas un instante antes de que el tren entrara en un túnel oscuro, una sombra veloz cruzó por encima de la vía. Daniel se sobresaltó, creyendo que era un pájaro o tal vez una avioneta pequeña, pero al mirar de nuevo, lo que vio lo dejó sin aliento. Un trineo volador, tirado por renos, surcando los cielos con Papá Noel al mando. «No puede ser», susurró incrédulo, mientras ajustaba el enfoque de su cámara. El trineo, iluminado por el sol, parecía resplandecer con luz propia. Los renos avanzaban en perfecta sincronía, y la figura de Papá Noel, con su inconfundible traje rojo y barba blanca, se inclinaba ligeramente hacia adelante como un piloto experimentado. Lo más impresionante era la naturalidad con la que volaba, a plena luz del día, sin esconderse, desafiando toda lógica. El tren entró en el túnel, y por unos segundos, la oscuridad se apoderó del vagón. Al salir al otro lado, el trineo había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Daniel revisó su grabación varias veces, temblando de emoción y asombro. La cámara había capturado la escena en todo su esplendor. La imagen del trineo volando justo por encima del tren, dejando una estela brillante en el aire. Otros pasajeros, que también habían presenciado el momento, comenzaron a murmurar con emoción, preguntándose si lo que habían visto era real o simplemente una ilusión. Un anciano sentado cerca sonrió y dijo con tranquilidad: «La Navidad es tiempo de milagros, amigos. Quizás el viejo Santa decidió darnos un pequeño regalo este año». A pesar de las dudas y las preguntas sin respuesta, la grabación de Daniel se convirtió en un fenómeno local. Algunos pensaron que era un montaje elaborado, mientras que otros, especialmente los niños, lo vieron como la prueba definitiva de que la magia de Papá Noel existe y que no conoce fronteras ni horarios. Estuvo a punto de morir. El vuelo 307 de una conocida aerolínea internacional cruzaba el Atlántico en una noche clara, con la luna llena reflejándose sobre el océano como un espejo reluciente. Los pasajeros dormían plácidamente o veían películas para pasar las largas horas de viaje. Entre ellos, un hombre llamado Javier, un viajero frecuente acostumbrado a los trayectos nocturnos, disfrutaba de un café mientras miraba por la pequeña ventanilla del avión. Todo parecía tranquilo, pero algo extraño apareció en el horizonte. Una luz roja parpadeante, demasiado grande y peculiar para ser un avión común. En cuestión de segundos, la luz se hizo más nítida, y lo imposible sucedió. Un trineo, adornado con campanas y tirado por renos, volaba a una velocidad impresionante, justo en la misma altitud que el avión. Papá Noel,
con su clásica figura de traje rojo y barba blanca, manejaba las riendas con habilidad, intentando controlar su trineo en medio del viento. Sin embargo, algo no estaba bien. El trineo parecía tambalearse, como si hubiera perdido estabilidad, acercándose peligrosamente al ala del avión. «¡No puede ser!», exclamó Javier en voz baja, intentando llamar la atención de la azafata sin apartar los ojos de la ventana. El piloto, consciente del inusual objeto en las cercanías, hizo una leve maniobra para evitar la colisión. Los pasajeros apenas notaron la desviación, pero Javier lo vio todo. Papá Noel, con una expresión concentrada, logró estabilizar el trineo en el último segundo, girándolo con un movimiento magistral justo antes de impactar. El ala del avión quedó intacta, y el trineo recuperó su altitud habitual, desapareciendo en la distancia con una estela de luz dorada que dejó a Javier boquiabierto. La azafata, al llegar, le preguntó si todo estaba bien, pero Javier apenas podía hablar. Señaló hacia la ventana, y aunque ya no había nada que ver, la historia que relató más tarde resultó tan asombrosa como increíble. Los pasajeros dormidos nunca supieron lo cerca que estuvieron de presenciar un encuentro con la magia misma. Horas después, al aterrizar, Javier compartió su experiencia en redes sociales, describiendo el avistamiento con detalles vívidos. La reacción fue inmediata. Algunos lo tomaron como una broma navideña, mientras que otros, especialmente aquellos que aún conservaban el espíritu de la Navidad, lo vieron como un milagro en pleno vuelo. Papá Noel y el Polo Norte. El vuelo transatlántico que viajaba desde Canadá hacia China avanzaba en completa serenidad. Afuera, la noche parecía un vasto lienzo oscuro, donde las estrellas brillaban como faroles suspendidos. A más de 10.000 metros de altitud, la tripulación de vuelo y los pasajeros disfrutaban de una noche tranquila. Sin embargo, cuando la aeronave comenzó a sobrevolar el Polo Norte, algo extraordinario atrapó la atención de los pilotos y el personal de cabina. La primera en notarlo fue la copiloto, una joven aviadora llamada Emily, que observó una figura moviéndose con velocidad impresionante por el radar. No aparecía ningún otro vuelo registrado en la zona, pero ahí estaba, un objeto brillante que, al principio, parecía una estrella fugaz. Pero no era una estrella. Emily, con curiosidad y nerviosismo, enfocó su atención hacia el horizonte helado y lo vio con claridad. Un trineo volador, tirado por renos majestuosos, deslizándose con gracia sobre el cielo polar. El capitán ajustó sus binoculares y quedó igualmente boquiabierto. Justo a unos pocos kilómetros de distancia, flotando sobre el vasto manto blanco del Polo Norte, el trineo de Papá Noel parecía tan real como la nieve que cubría la tundra. La silueta de Santa Claus, con su traje rojo y su inconfundible gorro, era visible incluso desde la distancia. Lo más impactante era el aura mágica que envolvía a los renos y el trineo, como si una luz dorada los protegiera del frío extremo y de las fuerzas del viento. Los pilotos, aunque acostumbrados a fenómenos naturales sorprendentes, no podían explicar lo que estaban viendo. Emily decidió encender la cámara de vuelo, grabando todo lo que ocurría. La imagen era surrealista. Papá Noel volaba con fluidez, dirigiendo a sus renos con movimientos precisos, como si estuviera en una misión perfectamente calculada. Lo que ocurrió después fue aún más extraño. El trineo hizo un giro elegante y desapareció de los radares, como si nunca hubiera estado allí. No había rastro de su paso, ni una sola señal en el radar que pudiera confirmar su existencia. Emily y el capitán intercambiaron miradas, conscientes de que acababan de presenciar algo imposible. Horas después, al aterrizar, compartieron la grabación con algunos miembros de la tripulación. Mientras algunos lo tomaron como un truco visual provocado por la atmósfera polar, otros prefirieron creer que habían sido testigos de la verdadera magia de la Navidad. El trineo serpenteante. En una tranquila noche invernal, las calles de un vecindario residencial permanecían cubiertas por una ligera capa de nieve fresca. Marcos, un joven estudiante de cine, había salido al jardín trasero con su cámara para grabar un proyecto escolar. Desde niño, siempre había sido un entusiasta de las luces navideñas, pero esa noche, un sonido lejano y peculiar rompió el silencio. Un suave tintineo que parecía provenir del cielo. Al enfocar su cámara hacia arriba, Marcos distinguió algo que lo hizo detenerse. Entre las sombras de las chimeneas, una figura parecía moverse con velocidad y precisión. Al principio, pensó que era un dron o algún juguete volador, pero al ajustar el enfoque, lo vio con claridad. Un trineo tirado por renos que zigzagueaba entre los tejados como si estuviera jugando a esquivar obstáculos. Papá Noel estaba allí, controlando las riendas con una destreza impresionante. Marcos no podía creer lo que sus ojos captaban a través del visor de su cámara. El trineo se movía con una agilidad que desafiaba las leyes de la física. En lugar de avanzar en línea recta,
serpenteaba entre las chimeneas de las casas, como si Santa estuviera disfrutando de un pequeño desafío antes de continuar con su misión. Cada movimiento era acompañado por un rastro de luz dorada que quedaba suspendido en el aire por unos segundos antes de desvanecerse. El joven, completamente fascinado, siguió grabando mientras el trineo realizaba maniobras imposibles, acercándose a una chimenea y desapareciendo por un instante detrás de un edificio. Marcos corrió hacia el otro lado de la casa, esperando capturarlo nuevamente, y lo logró. El trineo emergió del otro extremo como un rayo, elevándose hacia el cielo con una velocidad sorprendente. Marcos permaneció allí, helado no por el frío de la noche, sino por la incredulidad de lo que acababa de presenciar. Al revisar el video, vio con asombro que había logrado capturar cada detalle: el trineo iluminado, los renos en sincronía y, por supuesto, la figura de Papá Noel, envuelta en su característica túnica roja y manejando las riendas con la habilidad de un piloto profesional. Papá Noel en Nueva York. La ciudad de Nueva York, con sus calles bulliciosas y edificios que parecen tocar el cielo, brillaba más que nunca aquella víspera de Navidad. Times Square, la Quinta Avenida y Central Park estaban iluminados con millones de luces centelleantes que parecían competir con las estrellas del cielo nocturno. Era una noche fría, pero el aire estaba impregnado con el espíritu festivo que solo la Navidad puede traer. Entre los rascacielos, en una de las azoteas más altas del centro, un grupo de amigos había decidido despedir la noche con una vista privilegiada de la ciudad. Eran jóvenes fotógrafos que, entre risas y termoses de chocolate caliente, capturaban el paisaje con sus cámaras y telescopios. De repente, uno de ellos, Alex, notó algo extraño en el cielo. Una figura se movía entre los edificios a una velocidad inusual. Al principio, parecía un avión pequeño o un helicóptero, pero no emitía el sonido habitual de las aeronaves. ¿Lo ven?, preguntó Alex, señalando hacia el horizonte. Los demás enfocaron sus lentes en la dirección indicada. Lo que observaron los dejó sin palabras. Allí, entre las luces vibrantes de Nueva York, un trineo dorado, tirado por renos y conducido por una figura de rojo, surcaba el cielo con una elegancia inigualable. Papá Noel volaba entre los rascacielos como si estuviera realizando un desfile aéreo solo para ellos. La imagen era tan surrealista que nadie hablaba. Todos se limitaban a grabar y fotografiar lo que parecía imposible. El trineo pasó junto al Empire State Building, giró con suavidad alrededor del Rockefeller Center, donde el famoso árbol de Navidad brillaba en todo su esplendor, y finalmente ascendió sobre Central Park, dejando una estela de luz dorada que parecía bailar en el aire. Los renos, majestuosos y en perfecta sincronía, llevaban a Papá Noel como si el tráfico aéreo de la ciudad simplemente no existiera. Alex seguía grabando, incapaz de apartar la vista del espectáculo. El trineo dio una última vuelta, casi como si Papá Noel estuviera saludando a quienes lo observaban desde abajo, y desapareció en la distancia, perdiéndose entre las estrellas. Durante un minuto, nadie dijo nada. La ciudad, que rara vez duerme, parecía haberse detenido en un instante mágico. ¿Es ese Santa Claus? Era una noche tranquila en una pequeña ciudad del Medio Oeste, donde las decoraciones navideñas adornaban cada casa con un brillo acogedor. Las luces parpadeaban como estrellas en miniatura, mientras las familias se preparaban para dormir, envueltas en el cálido espíritu de la Navidad. Sin embargo, en una de las calles más iluminadas del vecindario, algo peculiar estaba a punto de suceder. Camila, una adolescente fascinada con las cámaras y los efectos de luces, decidió salir al jardín con su equipo para probar un nuevo filtro que había instalado en su lente. Quería capturar las luces navideñas de su casa desde diferentes ángulos y jugar con los destellos de color. En medio de su sesión, algo en el cielo llamó su atención. Al principio, fue apenas un parpadeo, un reflejo en el rabillo del ojo, pero cuando miró de nuevo, vio una luz roja brillante que se movía de forma irregular entre las nubes. «Debe ser un avión», murmuró para sí misma. ¿O acaso un satélite? Pero había algo diferente. La luz no se movía como lo haría un avión comercial. Zigzagueaba con movimientos suaves, casi danzantes, y a veces parecía detenerse por completo, como si estuviera observando el mundo desde arriba. Camila enfocó su cámara y comenzó a grabar, ajustando el zoom para obtener una imagen más nítida. Lo que captó la dejó sin palabras. Allí, suspendido en el cielo, una figura parecía emerger entre la neblina y las luces de las casas. Un trineo. No cualquier trineo, sino uno adornado con campanas y luces doradas que emitían un resplandor tenue pero visible. Aunque la imagen era borrosa debido a la distancia, podía distinguirse la silueta de renos tirando del trineo, y en la parte superior,
una figura humana con un gorro puntiagudo y un traje rojo. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estaba viendo lo que realmente creía? La grabación continuó durante unos minutos mientras el trineo se deslizaba con elegancia, dejando una estela luminosa que contrastaba con el cielo estrellado. Finalmente, la figura se elevó más alto y desapareció detrás de las nubes, dejando tras de sí solo el eco de su presencia en la grabación. Camila corrió hacia su casa para revisar las imágenes en su computadora. Al ampliar y estabilizar el video, la figura del trineo se volvió más clara, aunque seguía pareciendo envuelta en un velo de misterio.